Bien, buenas noches, hermano. Les saludo con la paz del Señor. Estoy grabando esta clase para poder recuperar las clases que no pudimos estar. Así que voy a dejar esto en el grupo, ¿sí? Vamos a iniciar, como siempre lo he hecho, con lo que es el devocional. Bien. eh, Hoy es martes 24 de septiembre, feriado, pero como dije, vamos a recuperar esta clase, ¿sí? Eh, El devocional para hoy está en dos lecturas bíblicas. Génesis capítulo 5, verso 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y en Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo transpuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El título de hoy, una desaparición misteriosa. Enoc, patriarca que vivió antes del diluvio, es un personaje extraordinario. Es conocido sobre todo porque fue una excepción a la ley universal de la muerte. La historia de cada uno de sus antepasados y descendientes terminó con un trágico y murió, pero no así la de Enoc. La Biblia afirma que desapareció porque le llevó Dios. Enoc había caminado con Dios y en esto agradó a Dios. Su conducta, sin estar marcada por ningún acontecimiento particular, recibió la aprobación divina. Además, Enoc tenía un secreto. Su nombre en hebreo significa iniciado, instruido. Dios le había revelado lo que iba a hacer. Enviaría el diluvio sobre el mundo de impíos. Al final de la Biblia, el apóstol Judas menciona la profecía de Enoc, la cual muestra lo que él sabía y lo que determinaba su conducta. El mundo donde vivía estaba condenado a corto plazo y esto lo convirtió en un extranjero en la tierra. Como cristianos, nosotros también somos extranjeros en este mundo, instruidos por Dios mediante su palabra acerca del futuro del mundo y del nuestro. Esperamos que el Señor Jesús vuelva por los suyos. Puede venir hoy. Entonces, los que aceptaron como su Salvador no pasarán por la muerte. Serán transformados repentinamente y llevados al encuentro del Señor en el aire, con la gran multitud de creyentes resucitados. ¿Es también el secreto y la esperanza del lector? Bien, este devocional de hoy nos hace pensar mucho. En primer lugar, lo que es la vida de Enoc, el cual nos dice que él no conoció la muerte, ¿no? No falleció en el cuerpo, sino que Dios lo llevó. Y aparte de Enoc está también Elías, ¿no? Que dos personajes que no conocieron la muerte, que a diferencia de Enoc, si puedo hacer un comentario, Elías fue un hombre muy valiente, ¿no? Fue muy seguro en lo que Dios iba a hacer en cuanto la defensa de lo que es el propósito de Dios, la voluntad de Dios frente a los profetas de Baal. Pero algo que tal vez no podemos entender es que él seguía siendo humano, al igual que Enoch. Tenía tal vez algunas deficiencias, ¿no? En cuanto a lo que es su conducta, que a diferencia de Enoch fue todo lo contrario. Pero aún así Dios llevó a Elías, ¿no? El cual no conoció la muerte. La pregunta que nos hace el devocional al final, ¿no? Y nos dice, ¿es también el secreto y la esperanza del lector? Y esta pregunta va hacia nosotros, ¿no? En este mundo, como dice la Biblia, vivimos en este mundo, pero más no somos de este mundo, somos extranjeros, siendo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y si está en los cielos, somos merecedores de estar en ese nuevo mundo, podemos decirlo, con esa
esta ciudadanía que tenemos y que representamos a Dios. Pablo lo dice, ¿no? Y enfatiza muchas veces, ¿no? Miserable de mí, que con el espíritu anhelo y deseo servir al Señor, pero con este cuerpo de muerte que se inclina a hacer lo malo, tengo esa lucha interna, ¿no? Entonces, hay pasajes en la Biblia que dicen que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Mas el que guarda toda mi palabra, dice, a ese, ¿no? Será conocido como hijo de Dios. También nos advierte de que no por el hecho de que hagan sanidades, de que hagan milagros, prediquen la palabra y digan, Señor, Señor, en tu nombre hice tales cosas, el Señor dirá, no los conozco, ¿no? Apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, hay bastante contenido el poder reflexionar en este devocional y siempre he dicho, ¿no? Hagamos todo lo posible para agradar al Señor. La última palabra, Él lo tendrá. Él dirá si somos aprobados, tener alguna oportunidad y hacerlo lo mejor posible. Pero hasta cuando llegue ese momento, cuando el Señor nos levante de entre los muertos, si es que morimos con Cristo o si vivimos, momento estaremos, hermanos, siempre cuidando lo que es el hacer bien las cosas para Dios, ¿no? Entonces, que quede esta meditación para cada uno de ustedes y vamos a dar gracias para empezar la clase y que el Señor también nos pueda guiar a través de su Espíritu en este estudio que es tan importante. Oremos. Gracias, Señor. En esta noche queremos agradecerte por este tiempo del devocional. Señor, tú viste con buenos ojos a Enoc y así también como lo mencionamos a Elías, que no conocieron la muerte, Señor, sino que no sufrieron enfermedad, que no sufrieron ese momento trágico de dejar familia o dejar algunos asuntos pendientes, sino que la prioridad estaba en poder enfocarse en usted, Señor, en hacer su voluntad. Nosotros como personas tal vez tenemos necesidades, problemas, Señor. Tal vez es algunas cosas imperfectas que debemos mejorar, pero usted examina nuestra vida, Señor, y ayúdanos a ser mejores que ayer, que hoy y siempre, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Iniciamos esta clase para que sea, Señor, de mucha bendición para los hermanos que son estudiantes del seminario y puedan, Señor, desarrollarse en su entorno, en el ministerio, Señor, donde estén. En el nombre de Jesús, amén. Bien, con las disculpas del caso, ya dije en el grupo, tengo bastantes actividades, ¿no? Que requieren que esté ocupado, pero no con esto voy a dejar de ser responsable en mis clases, así que como estamos en la modalidad a distancia, tengo la oportunidad, ¿no? De poder grabar esta clase y dejarla a ustedes. En las otras clases voy a dejar grabado igual en los otros días, entonces por favor le pido que tome atención. Y en estos días también voy a asignar una tareita, que es un cuestionario, para que usted tenga nota en lo que es trabajo práctico y cuestionario, ¿sí? Y ya yo pienso que si puede ser el sábado, les voy a dejar unas preguntas de examen que ustedes van a ir analizando y respondiendo. ¿Ya? Muy bien. Ok, esta materia lleva el título Evangelio y Cultura, ¿no? Hasta donde tengo conocimiento, esta materia ya es un nivel, como se habla, a nivel superior, porque hablamos de lo que es la cultura y cómo puede llegar el evangelio a estas personas, ¿no? Esta materia se enfoca en una introducción a lo que es misiones, ¿ya? Porque cuando hablamos de cultura, vemos, ¿no? Lo que es los diferentes aspectos de países, sociedades, tradiciones, formas de hablar, de pensar, de actuar, ¿no? Y cómo el evangelio puede llegar a estas personas. Entonces, es básicamente una introducción a lo que es el ministerio de misiones, porque ya vamos buscando puentes, ¿no? Como alguna vez lo mencioné, y el contenido mínimo habla de esto, ¿no? De cómo poder conectar el evangelio o el evangelizador, en este caso, para llegar a la cultura, ¿no? Valga la aclaración, siempre dije de que
antes de leer la Biblia o agarrar lo que es la palabra del Señor y leerlo, las personas en nuestro entorno se van a fijar en nuestro testimonio, ¿no? Si somos personas que saludamos, que conversamos, que somos sociables y que, claro, por supuesto, nos van a ver alguna vez yendo a la iglesia o estando en la iglesia involucrado, las personas lo primero que van a ver es cómo somos nosotros, ¿no? Somos cartas abiertas, somos libros abiertos, como alguna vez siempre se recalcaban y decían los docentes que tuve, ¿no? Entonces, incluso en el devocional veíamos, ¿no? Que pertenecemos a otra nacionalidad y como representantes, embajadores, como dice la palabra, debemos dar ese mensaje de que existe un Dios que se preocupa por las personas. ¿Sí? Entonces, con esta introducción vamos a entrar al desarrollo del tema. ¿Qué ven aquí, hermanos? Ah, esta figura tal vez usted lo ha visto en las calles, tal vez en libros, pero aquí dice la frase, ¿no? Nosotros no vemos las cosas como las personas la ven, ¿sí? Por ejemplo, en una vista general podemos ver dos ancianos, ¿no? Dos personas mayores, un varón y una mujer, ¿no es cierto? Pero si vamos viendo más a profundidad, vemos también a una persona que es de nacionalidad de México con su guitarra y su sombrero de charro. Y al frente está una mujer igual, ¿no? Parece que es también de México porque tiene el mismo vestuario. Y si vemos al costado derecho y derecha de la persona mayor, vemos a una mujer saliendo de una casa, ¿no? Con una fachada blanca, el cual se asoma para ver quién está, ¿no? O qué sucede tal vez en la esquina. Y vemos la calle, ¿no? La calzada, ¿no? O avenida. Y si vemos al lado izquierdo, mi izquierda, vemos también que hay como que un mantel y abajo está como que una linterna, ¿no? De esos tiempos que se prendía, un mechero, si podemos decir. Entonces, lo que es la cultura, y vamos a hablar bastante de cosmovisión, es cómo nosotros vemos nuestra sociedad, ¿sí? Nuestra sociedad. Por ejemplo, la pregunta dice, ¿qué ves aquí? ¿No? Y como le dije, a primera vista vemos a dos personas mayores, pero si vemos a lo más profundo y específico, vemos otra imagen, ¿no es cierto? Entonces, lo que trato de decir es que antes de poder introducirnos nosotros al mensaje de la palabra del Señor, y esto se habla en lo que es la elaboración de un proyecto, tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no? Ver quiénes son las personas con las cuales vamos a iniciar a conversar, a tener una comunicación fluida, si el caso amerita, ¿no? De hablar, de comenzar la charla, si puedo decirlo, de temas generales, ¿no? Por ejemplo, del barrio, por ejemplo, de las costumbres que tienen, algunas fiestas, algunas conductas, algunas costumbres, si valga la redundancia, que puede tener, ¿no? Y ahí poco a poco vamos introduciéndonos, ¿no? Vamos dando el mensaje y como dije, el mensaje claro va a ser como nosotros nos presentamos, ¿no? Y alguien decía, para muestra un botón, basta, ¿no? Un buen saludo, una buena conversación es el puente para que la palabra del Señor sea conocida a ellos, ¿no? A estas personas. Y el primer impacto que vamos a tener son los niños, ¿no? A los niños no se les puede engañar, ¿no? Ellos lo ven con ojos de sencillez, ¿no? De transparencia, si podemos decirlo, las intenciones que tenemos, ¿no? Si tenemos el tiempo de comunicarnos. El más pequeñito se da cuenta, ¿no? Si nosotros realmente abrimos el corazón para conversarlo y apreciarlo, o solamente estamos, como que dice la palabra, ¿no? Fingiendo, tal vez, ¿no? Entonces, ellos son el primer filtro. Luego las personas, ¿no? Algunas son más intuitivas, si vamos a decirlo, el caso, ¿no? Y ya nos van sacando
radiografía, ¿no? Cómo es nuestra forma de hablar, pensar y todo, ¿no? Y si estamos de misiones y estamos en otros países, incluso se va a fijar nuestra familia, ¿no? Cómo conversamos, nos tratamos, la comunión, la comunicación entre nuestros hijos, etcétera. Entonces, esta materia es muy importante, ¿no? Y no solamente esto se va a aplicar en lo que es misiones, sino tengo aquí pastores y líderes, ¿no? Que están siempre trabajando con personas, siempre hablando y conversando. Y una materia que me acuerdo hasta el día de hoy es relaciones humanas, ¿no? En la cual siempre me decía la docente, ¿no? Debes tener siempre una comunicación, ¿no? Empezando una conversación, e incluso desde lo más principal, el saludo, porque es una muestra grande, decía, ¿no? Entonces, ahí tenía temas más profundos todavía, incluso hablando de lo que es la amistad, el compañerismo, lo que es las relaciones en pareja, el matrimonio, los hijos, etcétera, ¿no? Que en cierta manera, como les digo, va a ser importante. Vamos con la siguiente lámina. Contextos. Cuando hablamos de contextos, se tiende de que estamos en un lugar determinado, ¿no? Aquí en la imagen vemos a una persona que se encuentra en un bosque, ¿no? Entonces, su contexto son los árboles, la naturaleza, ¿no? Los animales salvajes, si vale el término. Entonces, lo que quiero explicar acá es la cosmovisión y cultura. Vuelvo a aclarar términos, ¿no? Cosmovisión es cómo nosotros vemos, ¿no? Los lentes que usamos para ver nuestra sociedad, ¿no? Y tenemos que tener buenos lentes, ¿no? No podemos tener, por ejemplo, lentes de traer nuestra cultura a las personas donde estamos yendo, ¿no? Sin ir lejos, por ejemplo, ¿no? Yo nací en La Paz hasta mis 18 años, pero ya fui dejando el lugar de nacimiento Cochabamba y después Santa Cruz. Entonces, mi cultura, mis tradiciones no se van a adecuar al lugar donde estoy, ¿no? Sí van a tener mayor importancia al lugar donde nací, pero estando en otro lugar son distintas, ¿no? Entonces, debo tratar siempre en lo posible de respetar, ¿no? Y eso es lo que hacía Pablo, ¿no? Si vuelvo a los estudios de los hechos, él era una persona muy sabia y estudiosa, ¿no? Cuando llegó a Grecia, él veía, ¿no? A su alrededor, en la plaza, muchas estatuas, ¿no? Con diferentes nombres y dioses para cada cosa, ¿no? Pero de repente, y en el pensamiento griego, ¿no? Tengamos dioses para todo, pero por ahí nos olvidamos de algún dios, decía alguien, ¿no? Entonces hagamos un monumento para el dios no conocido, ¿no? Está ahí para que no tengamos maldiciones de dioses y que nos castiguen y todo, ¿no? Era el pensamiento de los griegos. Entonces Pablo aprovecha la circunstancia y dice, a este Dios que ustedes no conocen, yo les presento. Este es el Dios, dice, ¿no? Que creó el mundo, que creó todo lo que vemos, incluso el pensamiento y la sabiduría y la inteligencia que ustedes tienen. Y el temor que ha nacido de ustedes al decir que tal vez nos olvidamos de un Dios, hagamos esto. Como ustedes no tienen imagen de este Dios, así es nuestro Dios, digo, ¿no? Es espíritu. Entonces Pablo fue una persona muy estratégica y vio, ¿no? Alrededor qué personas estaban, qué instrumentos usar, las palabras indicadas y buscar puentes, ¿no? Conexiones. Y esto se habla mucho en lo que es la materia de homilética, ¿no? Lo que es las transiciones, ¿no? Entonces, si me introduzco en un tema y tomo algún tema del lugar, lo voy viendo lo que es la transición de ese momento, de ese tema a la palabra, ¿no? Entonces, lo que hoy quiero explicar es esto, ¿no? De que la cosmovisión y la cultura tenemos que ir nosotros entendiendo este tema, ¿no? Y por ello que usted está estudiando. Ahora, del texto tenemos que nosotros saber, ¿no? La historia, ¿no? Cuando hablo de voy a utilizar términos del colegio, dimensión saber es conocimiento, ¿no? Conocimiento. ¿Cuánto conocemos la palabra? La primera materia que está en el seminario es Introducción a la Biblia, ¿no? El cual nos pide por lo menos conocer las dos divisiones grandes, ¿no? Que es el Antiguo y Nuevo Testamento, las secciones después, ¿no? Lo que es el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores, profetas menores, y la otra sección
que es el Nuevo Testamento, ¿no? Va explicándonos. Luego nos pide que podamos conocer lo que es capítulos, versículos, ¿no? Tema central, autor, contexto, ciudadanía, a quiénes van dirigidos, etcétera. Entonces tenemos que ir conociéndolo para como, de igual manera utilizó Pablo esa conexión, entonces nosotros debemos buscarlo, ¿no? Hábilmente el cómo poderlo dar a conocer a las personas. Y por supuesto, como lo decía acá, tenemos que observar mucho nuestro contexto, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, el de no juzgar premeditadamente, ¿no? Algunas acciones que las personas puedan cometer. Puede que las personas lo hagan en ignorancia, sin conocerlo, o tal vez intencionalmente. Entonces, debemos tener cuidado. Acuérdese de lo que es el ministerio de Jesús, ¿no? Él siempre se preocupaba de que las personas conozcan el Evangelio. Ay, pero no faltaba, ¿no? Lo que es la secta de los fariseos y saduceos, que ellos sabían a su manera, ya ahí voy al punto. Ellos entendían la palabra del Señor a su manera y buscaban cómo buscarle beneficio, ¿no? Entonces Jesús fue claro, ¿no? El Señor Jesús, y dijo, ustedes utilizan el conocimiento para su beneficio. Y son hipócritas, decía, ¿no? Aquello que exigen a las personas, ni ustedes mismos lo cumplen. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos ver siempre nuestro contexto con mucho respeto, ¿sí? Ahora también ver el contexto receptor, como les digo, ¿no? Entonces, ir conociendo poco a poco a las personas, no ir directamente, ¿no? Como se dice, a poder buscar algún choque, ¿no? Algún momento ¿qué puedo decir esta palabra? Se me va de menosprecio, ¿no? A nosotros o a la palabra. Entonces, eso es lo que debemos tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Entonces, incluso la palabra del Señor dice, andé como sabios, como personas inteligentes que temen al Señor y que todo Él lo conoce y lo ve, ¿no? Entonces, andemos con mucha sabiduría. Entonces, el contexto del receptor va a estar pendiente a qué digamos, qué hacemos y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso es básicamente el podernos introducir a la cultura de esas personas, ¿no? Bien, vamos a seguir. Aquí vamos a ver el tema de la cultura. Y si vemos para llegar a lo que es a las personas, tenemos que pasar por estos procesos. Por ejemplo, la cultura oculta, ¿no? Que dice acá, que menciona. Va a estar, por ejemplo, sus valores, cómo han sido formados, ¿no? Las personas adultas, por lo general, siempre hay el saludo, siempre hay las palabras mágicas, por ejemplo, que usamos en el colegio, por favor, gracias, etcétera. El lenguaje, ¿no? Es propio del lugar. Si estamos en Santa Cruz, es un lenguaje más abierto, ¿no? Más extrovertido, que tal vez las personas del occidente a veces se ofenden, ¿no? Por algún lenguaje que usan. Eso tenemos que tomar muy en cuenta. Algunas costumbres, por ejemplo, hoy es feriado por el mes, perdón, lo que es el año de aniversario de Santa Cruz, 214 años de grito libertario, ¿no? El cual se rescatan costumbres propias del lugar. Está lo que es la realidad, los seres humanos, su conocimiento, experiencia y todo lo demás, ¿no? Todo lo que vemos acá. Incluso también podemos ver la vida espiritual que tienen los propios de las personas del lugar, ¿no? Entonces, si vemos acá, hay mucho que poder estudiar, de hacer un diagnóstico y en algunos momentos va a haber también lo que es la música, el arte, la comida, como decía acá, ¿no? Entonces, una vez conociendo todo lo que es la información que requerimos, tenemos que ir viendo cómo llegar a la cima de lo que es el témpano de la cultura, poco a poco debemos ir, ¿no? Ahora, tal vez alguien me va a preguntar, pero pastor, ¿no es muy arriesgado poder involucrarse con esta persona al punto de participar en tradiciones
propias del lugar, por ejemplo, fiestas donde hay danzas típicas del lugar o bebidas, introducirnos, ¿no? Entonces, para eso el Señor también nos dio sabiduría, ¿no? Podemos acompañar, podemos estar, pero siempre con la prudencia, ¿no? De no pecar contra Dios y no de ser de mal testimonio para las personas en la cual queremos dar a conocer el Evangelio. Entonces, siempre debemos respetar, ¿no? Lo que es sus culturas, pero al mismo tiempo pedir que las personas nos respeten a nosotros, ¿sí? Bien. Tenemos aquí las formas culturales, está el nivel superficial y el nivel profundo. Vamos con el nivel superficial. Bueno, están lo que es los objetos materiales, ideas, palabras. Dentro de los patrones están lo que es tal vez los planos de construcción, algunos rituales. Aquí hablo de lo que es como tal vez si podemos fijarnos, ¿no? Cómo construyen sus casitas, etcétera. Por ejemplo, a ver, eh, ocho son, el techo es más bajito, ¿no? Eso es para que se concentre el calor, porque allá el frío eh, es casi 16, 15 y más bajo todavía, ¿no? Que a diferencia de Santa Cruz, si nos vamos al oriente, el techo tiene que ser mucho más alto para que el calor no se concentre y haya lo que es circulación de aire, ¿no? Haya algún momento de refrescarse, ¿no? Entonces, a eso me refiero en lo que es los planes de construcción. Las estructuras, por ejemplo, nuevamente, ¿no? Por ejemplo, en los colegios, voy a esto, ¿no? Este ejemplo cerca al mío, es más organizado, ¿no? Tienen módulos en cada barrio, si valga el término, son de una infraestructura mucho más grande, si vale el término, ¿no? Las instituciones son distintas, la estructura del lenguaje igual, es muy distinto el oriente con el occidente, ¿no? Entonces, este es el nivel superficial que ya a primera vista podemos verlo, ¿no? El nivel profundo es lo que es la cosmovisión, lo que es también algunas imágenes, por ejemplo, lo que es los valores, cómo se comportan, cómo es la forma, la educación que han recibido en casa, algunos paradigmas que puedan tener, ¿no? Si vamos al diccionario, paradigmas se encuentra en lo que es la definición que dice acá, tiene significados, por ejemplo, en lo que es las creencias, es un conjunto de creencias, ¿no? Valores, costumbres. Y, por ejemplo, en este gobierno dice paradigma del vivir bien, llevarnos bien el uno al otro, ¿no? Siempre en el marco del respeto, el convivir. A eso se refiere, ¿no? Los paradigmas. Las estructuras, cómo está la cultura establecida, ¿no? Algunos temas, por ejemplo, importantes de costumbres, de valores. Por ejemplo, en Santa Cruz tiene un valor que es la hospitalidad, es ley del cruceño, ¿no? Entonces, que a diferencia del occidente, casi no, algunas personas son bondadosas, ¿no? Amables, pero hasta donde he estado hay una cierta desconfianza, ¿no? De que tal vez tenga otras intenciones. Pero en Santa Cruz algo que he notado es que las personas sí son hospitalarias, ¿no? Bien. Cosmovisión, lo que en la realidad puede o debería ser, eso es lo que nos dice, ¿no? Lo que la realidad puede o debería ser según los anteojos que nosotros usemos, según cómo nosotros veamos esta cultura. La cosmovisión también es lo que es considerado real, probable, posible, imposible, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Ya vamos a ir viendo en nuestro contexto cómo es la cultura, las personas. La cosmovisión habita en el corazón de la cultura. Tal vez las personas del lugar tienen bien arraigadas ciertas costumbres, ¿no? Que lo van a tener siempre de por vida. La cosmovisión influye poderosamente e interactúa con otros aspectos de la cultura. Puede haber, ¿no? Lazos de unidad, que en algún momento, por ejemplo, en Bolivia,
esperamos, ¿no? Que volvamos a ser una sola nación, un solo pueblo boliviano, aunque últimamente en estos tiempos hubo una separación muy radical, ¿no? Entre el oriente y el occidente. Esperamos que haya días mejores y pueda mejorar esto, ¿no? La cosmovisión, también aquí hay otra definición, es generadora de las culturas. Es el centro del modo de vida de un grupo étnico determinado y es la fuente de su sistema, perdón, de valores y de sus normas de conducta. Entonces, donde nosotros nacimos, por ejemplo, esa es la aclaración, eh, adoptamos ciertas costumbres, ciertas formas de comunicarnos, de hablar, ciertas formas de recibir educación, ¿no? Entonces, tome en cuenta este dato porque donde vayamos es también otro mundo, si puedo decirlo así, en costumbres, en formas de pensar, en ciertas formas de poder recibir educación, ¿no? Entonces, vuelvo al ejemplo del Santa Cruz y La Paz, por decirlo, ¿no? Entonces, allá la educación, si vale el término, por ejemplo, en educación física, nosotros hemos recibido, digo nosotros porque estudié en el occidente, hemos recibido varias formas de hacer deporte, ¿no? No solamente fútbol o futsal, sino voleibol, básquet, incluso hasta hemos practicado olimpiadas. Ya sea en Santa Cruz, algunos colegios sí, ¿no? Lo toman muy importante las disciplinas deportivas, pero en lo general básicamente se basan en fútbol, ¿no? Solo es fútbol. Poco se juega vóley, poco se juega básquet, ¿no? Entonces, con ese ejemplo quiero decirte que va a variar, ¿no? La forma como nosotros estemos en un determinado lugar, las costumbres, la forma de pensar. Y nosotros debemos tener en cuenta esto, ¿no? Para eso es la cosmovisión. Ahora, lo que dice acá en Hechos 14, versos 8 al 18, vamos a ir viendo lo que Pablo también menciona. Esta es una frase que usa Kraft, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, las diferentes cosmovisiones normalmente producen falta de entendimiento de los mensajes llevados por la gente a otras sociedades. Veamos lo que dice aquí en Hechos. ¿Dónde estás? Hechos capítulo 14, versos 8 al 18. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho, o sea, ponte en tus pies, y saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua liacónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Versículo 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de su sustento y de su alegría nuestros corazones. Y el 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciere sacrificio. Entonces aquí hay un claro ejemplo y el libro de los Hechos no solamente es información del mover de la iglesia o del Espíritu Santo, sino que también aquí vemos cultura.
¿no? Usted ha visto acá, son personas que tenían muy a profundo el conocimiento de ciertos dioses, ¿no? Que en la educación que ellos recibieron fueron mencionados con estos nombres, ¿no? Que nos dice acá Júpiter y Mercurio, ¿no? Entonces, al ver a Pablo y Bernabé haciendo cosas sobrenaturales, rápidamente se les vino a la mente y dijeron, lo que nosotros hemos aprendido en la escuela, universidad, lo vemos aquí con estas personas, ¿no? Son la reencarnación, si vale el término, de estos dioses hechos hombres. Por eso ellos se alarmaron mucho y buscaron, ¿no? Cómo poder agradar a estos dioses hasta el punto de poder ofrecer sacrificios. Pero Pablo, sabiendo la verdad, sabía que ellos no son representantes de estos dioses, sino que ellos representan al Dios verdadero. Pero en la cultura, en el pensar de esas personas, como hemos leído, ellos no querían entender, ¿no? Y ellos tenían sus dioses y punto. Entonces, ¿por qué rasgaron sus vestiduras Pablo y Bernabé? Porque ellos no querían ser recibidos como dioses. Eso era pecado, ¿no? Porque al único Dios era al Dios que conocemos en la Biblia. Entonces, si leemos más después, ellos después también seguían en esta lucha, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que en esta materia también nosotros debemos tener mucho cuidado y no llevarnos lo que es el llevar las ondas, lo que es tal vez ¿qué puedo decir esta palabra? El ser adorado, glorificado, ¿no? Como Dios. Alguna vez nos va a tocar. Dios nos puede usar como instrumentos al momento de hacer sanidad, al momento de hacer milagros y puede que las personas quieran hacer algún tipo de elogio, ¿no? Como que somos algo imprescindible o importante. Entonces siempre debemos tener cuidado de dar gloria a Dios, ¿no? Y no recibir más alto honor que el que Dios nos da, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Preguntas propuestas por Solomón, es un personaje muy importante que habla de la cultura. La primera pregunta, y vamos a meditar juntos. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Cómo es esto? Estas preguntas son existenciales, filosóficas, ¿no? ¿Por qué hay algo en vez de nada? Pregunta 2. ¿Cómo se explica la naturaleza humana? Pregunta 3. ¿Qué le ocurre a una persona al morir? Pregunta 4. ¿Cómo se determina lo bueno y lo malo? Pregunta 5. ¿Cómo saber que uno sabe? Y la última, ¿cuál es el significado de la historia? Estas preguntas, nada raro, hermanos, que las personas no las hagan, ¿sí? Personas que no conocen a Dios. Y son preguntas existenciales, también son preguntas de conocimiento y son preguntas que nos habla del fin de las personas, de la vida. ¿Hay vida después de la muerte? ¿No? Entonces, para esto, hermanos, ya llegando a poder terminar el nivel técnico medio, se requiere, ¿no? Que los estudiantes del seminario puedan responder estas preguntas con mucha seguridad y con respaldo de lo que es la palabra del Señor, ¿no? Porque hay algo en vez de nada. Si respondemos esto, siempre hay alguien, en este caso, que es persona, que es Dios, que no existió de la nada, sino que Él existió de un todo, y Él es el todo. ¿Cómo se explica la naturaleza humana? Dios le explica que Él lo creó a imagen y semejanza de Dios y le dio aliento de vida con el propósito de que le adore a Dios. Ese es el único propósito. Pregunta 3. ¿Qué le ocurre a una persona al morir? Depende, ¿no? Siempre esa palabra. Si ha aceptado a Cristo, estará esperando en el seno de Abraham hasta cuando el Señor Jesús venga y los muertos en Cristo resuciten primero y se vayan al cielo. Pero a diferencia de una persona que muere sin Cristo, morirá y estará en un lugar de tormento y sufrimiento y dará cuentas a Dios en el juicio a las naciones de todo lo que él hizo y su nombre no fue encontrado, dice en el libro de la vida, el cual
hallará la segunda muerte, ¿no? Eterna. Ese es el fin de las personas en lo que es la elección de los dos caminos. La otra pregunta, ¿cómo se determina lo bueno y lo malo? El hombre tiene, ¿no? Lo que es libre albedrío de decidir entre hacer lo bueno y lo malo. Pero ¿quién define entre lo bueno y lo malo? Lo que es Dios lo ha definido, ¿no? Si hacemos lo bueno, obedeceremos la palabra del Señor, palabra, y haremos lo que nos viene en ganas, si vale el término, o lo que nosotros queremos. La otra pregunta, ¿cómo saber que uno sabe? ¿Qué es el conocimiento, la inteligencia? Todo lo que sabemos, Eclesiastés lo dice, ¿no? Todo el conocimiento es vanidad de vanidades. ¿Qué hallará el hombre, dice, con el conocimiento? Vanidades, dice, ¿no? Pero ¿qué debemos conocer? A Dios, ese es el verdadero conocimiento, ¿no? Algunos pueden decir, entonces, pastor, ¿para qué estudiamos tanto? La respuesta es clara, ¿no? Por falta de conocimiento, ahí está, ¿no? Mi pueblo pereció. Entonces debemos conocer a la persona misma de Jesucristo, la obra que Él hizo en nosotros y la que hará, y conocer los planes que tiene para nosotros Dios, que son buenos y nunca van a ser malos. Entonces ese es el verdadero conocimiento. Lo último, ¿cuál es el significado de la historia? ¿Qué es la historia? Son hechos, sucesos que han marcado a través del año, antes de que nosotros nazcamos, incluso el año cero que ha determinado el nacimiento de Jesús es el año cero, ¿no? Por eso dice antes de Cristo y después de Cristo. Entonces la historia se la define con un hecho importante que es el nacimiento de Jesús. Y de ahí todo lo que es el suceso de la humanidad, ¿no? Entonces, estas preguntas tenemos que estar listos, como le dije, para responder con fundamento bíblico en el entorno que nosotros estemos en la cultura. Actores y propiedades de una cosmovisión, como dije, ¿no? La cosmovisión es cómo nosotros vemos, con qué lentes usamos, ¿no? Según nuestra cultura, según el conocimiento, según nuestras tradiciones, ¿no? A veces, hagamos un paréntesis aquí, me acordé de algo. A veces nosotros queremos prevalecer nuestra formación, nuestra cultura, antes de lo que es el conocimiento de la palabra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En lo que es las fiestas del occidente, siempre se menciona lo que es los padrinos, ¿no? Padrino de todo ahí, ¿no? Entonces, incluso pasado la fiesta se hace lo que es el conteo de regalos, ¿no? Y todo lo demás, costumbres que son típicas del occidente. La pregunta aquí, ¿no? Y no vaya a ofender si después de ver este video me avisa, ¿no? Si tal vez algo le ha molestado. Pero a veces eso queremos prevalecer nosotros, aún estando en la iglesia, ¿no? Aún conociendo lo que es la palabra. Entonces, la pregunta que usted debe responderse, ¿está bien que hagamos estas acciones? ¿No será que son tradiciones que traemos del lugar donde venimos? ¿Qué dice el Señor sobre esto? Entonces, eso lo voy a dejar a ustedes, que podamos meditar y responder. Por ejemplo, aquí dice en cuanto a la cosmovisión, yo y el otro, que son los actores, ¿no? Al momento de poder establecer comunicación. Ahora acá, lo segundo, clasifica, relaciona, son las propiedades, ¿no? En la cual, cómo nosotros nos relacionamos, cómo nos comunicamos. Entonces, esto es importante. Aquí hay algo muy bonito que quiero compartir. Los subsistemas de cultura. Vamos a empezar de derecha a izquierda, ¿ya? Según lo que es la dirección de las agujas del reloj. Vamos aquí. Subsistema social, familia, educación, control social. Entonces vamos observando, ¿no? Según lo que es la cultura donde estamos, las familias, ¿no? Cómo están, qué tipo de educación reciben, cómo es el control social. Normalmente, si estamos en un barrio, hay un presidente del barrio, hay una directiva del barrio que convoca, ¿no? Para poder tener reuniones y tocar ciertos asuntos
por ejemplo, de hacer obras, ¿no? Hospitales, escuelas, áreas verdes con una placita, campos deportivos, etcétera, ¿no? Eso sería nuestro entorno, lo más cercano. Y si vamos a otro departamento o a otro país, esto va a cambiar, ¿no? Entonces, eso debemos tomar muy en cuenta. Bien. Lo segundo, subsistema del lenguaje, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje que usan? Eh, por ejemplo, otra vez vuelvo al tema, ¿no? De la diferencia entre Occidente y el Oriente. Hay ciertas características, ¿no? De lo que es el Occidente con el Oriente, ¿no? Por ejemplo, escuché nomás en las redes sociales, ¿no? Ya, no se dice sos débil, ¿no? O sos mi inferior. En Santa Cruz se dice, sos mi peji, ¿no? Entonces, son términos que nosotros debemos ir escuchando, ¿no? Y meditando, que son propios del lugar, propios de la cultura, ¿no? Entonces, incluso hay algunas poesías, ¿no? Que son propias del lugar, costumbristas, como si en Santa Cruz, que hoy el día de ayer y hoy día es bastante, ¿no? Entonces, eh, algo que quiero decir es que también nosotros tal vez queriendo aparentar ya queremos, puedo decir, adoptar ciertos lenguajes, ¿no? Ciertos términos, que cuando volvemos al lugar de donde hemos nacido, pues pueden decir, no, no, el ay, pues este colla se convirtió en, no, no sé, por decirlo, ¿no? En propio del oriente, ¿no? Entonces, hasta que llegamos a ese punto. No digo que está mal, pero bueno, tenemos que siempre ver, ¿no? El lugar donde estamos, nuestro contexto. Esa es también la cosmovisión. Su sistema de religión. Cada lugar en el oriente, ya sea occidente, ya sea otro país, tiene una determinada religión, ¿no? Si, por ejemplo, estudiamos la historia de Santa Cruz, aquí la Iglesia Católica ha tenido una fuerte presencia, ¿no? Y mayormente en lo que es en las provincias más alejadas, ¿no? San Ignacio, y todos los San, miren, ahí nomás, ¿no? San Julián, ya tienen términos, ¿no? Los nombres, ¿no? Todos san de los santos. Entonces la Iglesia Católica ha tenido más mucha presencia en este lugar del Oriente y las tradiciones son muy arraigadas también, ¿no? Entonces va a costar un poquito que el Evangelio vaya ingresando, ¿no? Pero el Señor es fiel y siempre va a ayudar para que también la palabra se predique, ¿no? Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta, por ejemplo, en los estudios de los hechos, ¿no? Como hemos visto en Pablo, él siempre veía primero, ¿no? Escuchaba para no primeramente alterar el orden, ¿no? De lo que es la presentación del Evangelio. Sus sistemas económicos, bueno, en Bolivia, a pesar que la situación no está fácil, pero usamos una sola moneda, ¿no? Y el comercio también aquí es distinto, ¿no? Por ejemplo, en los años que yo estaba en Cochabamba, fines de semana, por ejemplo, no hay mercados, ¿no? No hay, aunque usted no lo crea, en la cancha, como se dice, allá no se dice mercado, se dice la cancha, de lunes hasta sábado hay la atención. Si usted quiere ir al mercado día domingo, cerrado, no hay. Que a diferencia de La Paz o Santa Cruz, hay bastante movimiento, ¿no? En los mercados. Entonces, ese es el mover el sistema económico, ¿no? Y a diferencia también de La Paz y Santa Cruz tiene grandes lugares de abastecimiento, ¿no? Que en La Paz no son muchos, pero también son algunos mencionados. Entonces, eso también debemos observar. Subsistema de la tecnología. Bueno, aquí también en Oriente y Occidente, vuelvo otra vez ejemplo, casi vamos por ahí, ¿no? Por ahí con la tecnología a la par, ¿no? Pero si vamos a otro país, entonces también cambia, o si vamos a otro departamento, puede que también haya bastante tecnología, ya va abarcando bastante, ¿no? La era tecnológica, lo que es el Internet, los dispositivos, ¿quién no tiene un celular? Entonces hay de todas las gamas, ¿no? Gama baja, media, alta.
Entonces se puede también llegar bajo ese puente, ¿no? Y otros más que se puedan mencionar. Entonces, este reloj, ¿no? Este círculo es importante conocerlo para tener una pauta, ¿no? De cómo vamos a introducirnos. Bien, a ver un ratingo. Ahora sí, ya. Vamos a seguir. Aquí tenemos diferentes enfoques o perspectiva. Bueno, la perspectiva va a definir, ¿no? Cómo tenemos nosotros el deseo de poder comunicarnos, conocer a las personas, las perspectivas que tenemos, ¿no? El pensamiento, a ver, cómo quisiéramos que sea el lugar donde estamos, las personas que vamos a ir conociendo, ¿sí? Por ejemplo, el enfoque en relación a lo social, familiar, educación, ¿no? Si usted es un pastor y tiene alguna formación en educación, puede llegar a tener mayor aceptación, ¿no? Por ejemplo, dar clases de matemáticas, ¿no? Para primaria. Entonces, un puente de conexión en lo que es la presentación del Evangelio y la sociedad, ¿no? Y gracias a Dios en lo que es nuestras iglesias, damos gracias a Dios, por eso digo, la misión ha pensado muy bien en estos proyectos sociales, ¿no? De centros de apoyo en lo educativo, donde tenemos la oportunidad de presentar el Evangelio, ¿no? A través de lo que es el apoyo escolar a los niños y, por supuesto, estos niños siempre va a venir con la cobertura de papá y mamá, ¿no? Que hacemos conexiones, ¿no? También está lo que es el enfoque en cultura material, sí, podemos, como digo, participar en algún momento. Por ejemplo, ¿no? Me ha tocado algunas veces invitar al presidente del barrio, conversar, involucrarlo en algunas actividades. Y esto ha sido recíproco, ¿no? Algunas veces también me pedía si podemos utilizar ambientes para actividades que bendigan al barrio, pero claro, por supuesto, ¿no? Siempre aclarando que es un centro, un lugar mencionado y dedicado para Dios, ¿no? Entonces, eso debemos dejar en claro, y esto me refiero en el enfoque de la religión, ¿no? Debemos siempre aclarar, ¿no? Que es una iglesia evangélica. Y también está lo que es el enfoque de aspectos económicos, ver, ¿no? Si podemos ayudar de alguna manera al barrio y recíprocamente tal vez recibir también algo en el barrio, ¿no? Entonces, esto es importante porque la iglesia, hermanos, y nosotros venimos a ser, como dice el mensaje en la Biblia, la sal y la luz, ¿no? La luz que alumbra la oscuridad y la sal que le da ese sazón, ¿no? El sabor que le da a las ensaladas, a la carne, ¿no? Que va a salar, ¿no? El entorno, vamos a decirlo así, de hacer lo bueno y dejar lo malo. Dentro de esta perspectiva está lo que es el enfoque de relaciones sociales, ¿no? Aquí bastante, ¿no? De poder comunicarnos, hablar, conversar y también ir conociendo, ¿no? Cómo las personas tienen su forma de pensar en lo que es la religión, el aspecto económico, etcétera. Componentes comunes de cosmovisiones. Vamos con estos 4 puntos. Uno, algo existe. Causas, efectos, universo racional, predecible. Entonces vamos a ir viendo, ¿no? Tienen conocimiento de alguna deidad, de algún dios, ¿no? Y prácticamente todos saben que hay un Dios, pero no todos quieren creerlo, ¿no? Dos, todas las personas tienen absolutos, puntos de referencia infinito, por ejemplo, de un conocimiento previo de que hay un Dios, de que existe el amor, está el poder, está también el hombre. Entonces, hay ciertos conocimientos, ¿no? De que las personas sí llegan a decir que no se los puede negar, ¿no? De que están y son reales. Tres, dos afirmaciones contradictorias. No pueden ser ambas. Correcta, ¿a qué se refiere? Solo una cosmovisión puede reflejar correctamente la realidad. A eso queremos llegar, ¿no? De la cosmovisión que tengan las personas, de los previos que tengan, nosotros debemos enseñarles, ¿no? O compartir el mensaje de que solo hay un Dios verdadero, ¿no?
que ese es Dios de la Biblia y Jesucristo el Salvador. Pues, todas las personas practican la fe, sí. Y es que el hombre, hermanos, si hablamos en la teología uno, ha sido creado de forma tripartita, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, ¿no? El cuerpo ha sido creado del polvo, el alma son las emociones, todo lo que nos conecta de lo exterior con lo interior, y el espíritu es el que Dios nos dio vida, ¿no? Entonces, nosotros, como mencioné al principio, hemos sido creados para dar alabanzas a Dios y obedecer su palabra. Pero ya con el ingreso del pecado en Génesis 3:15, nos da también lo que es la esperanza de que vendrá un Salvador y que Él mismo lo dice, que es Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie podrá llegar al Padre, a Dios, si no es por medio de Él, sino teniéndolo a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, esa es la verdad absoluta que debemos comunicar a las personas, ¿no? Bien. Cosmovisión, lo que la cosmovisión proporciona. Aquí tengo una imagen, ¿no? De una diferente cultura. Entendimientos de la casualidad. ¿Será que tal vez hay casualidad? No, hay propósito, ¿no? Dios dice, hay propósito. No es por nada que nosotros estamos en un determinado lugar con determinadas personas. Así Dios lo quiso y así Dios nos utiliza a nosotros, ¿no? Entonces nosotros como instrumentos útiles en sus manos debemos ser siempre dispuestos, ¿no? A ser usados. Por ejemplo, en mis herramientas, a mí como profesor, está lo que es la computadora, los marcadores, la tiza, las almohadillas, los libros, dispositivos como celulares, etcétera, ¿no? Son mis herramientas de trabajo. De igual manera, para Dios, nosotros somos diferentes instrumentos, ¿no? Que Él va a ir usando según el lugar y la necesidad que haya. Entonces, no hay casualidad, hay propósitos. Información sobre cómo se conceptualiza el espacio. Entonces, debemos ir recabando, ¿no? Diferentes datos importantes para ya después tenerlo un trabajo, ¿no? En ese lugar donde estamos. Información sobre la concepción del tiempo. Ahora, aquí debemos ser claros y concisos, ¿no? Siempre se abre un trabajo, un proyecto a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, eso ya debemos ir viendo, ¿no? Si, como dije, si ya las iglesias tuvieran un centro de apoyo, pues es una fortaleza y oportunidad al mismo tiempo, si hablamos en términos de proyecto, para poder tener esos puentes de conexión, ¿no? De presentar el Evangelio a través de la educación en el lugar donde estamos. Experiencias. ¿Qué experiencia nosotros tenemos? Como dije anteriormente, ¿será que las experiencias que hemos tenido antes de conocer la palabra van a ser más importantes que el conocimiento de la palabra? Entonces, ¿qué experiencia nosotros transmitimos a las personas? ¿No? Algo que me acuerdo ha sido, por ejemplo, que cuando yo llegué recién a la iglesia, había personas que practicaban lo que es la brujería dentro de la iglesia. Entonces yo preguntaba al pastor, ¿se puede de igual manera practicar, por ejemplo, el poder quemar incienso, ¿no? Entonces el pastor me decía, no, pero si yo acabo de verlo, decía, ¿no? Entonces, y eso fueron prácticas que mi mamá lo hacía, ¿no? Para poder hacer un pedido a alguna deidad. Entonces, eso, hermanos, debemos por eso tener bien en claro, ¿no? Y poder meditar en ello. Y dentro de lo que es la experiencia va a estar lo que es los sentimientos, las creencias y los valores que van a ser, por ejemplo, nuestra cosmovisión o la cosmovisión de las personas. Entonces aquí debe haber una decisión, ¿no? De poder definir, ¿no? De definir de una vez y tener un comportamiento que lo que nosotros pretendemos es que agrade al Señor, ¿no? Que sí o sí lo agrade a Él, porque para eso nosotros fuimos llamados, ¿no? Bien, vamos a continuar. Nuestra cosmovisión sobre el tiempo.
Permítame un momento, por favor. Bien, vamos a continuar. Decía sobre el tiempo. Esto empezó en el Edén y se acabará en el infinito. Como dije, ya sea que usted tenga a Cristo en su corazón o ya sea que no tenga a Cristo y esto es algo en la cual nos da una muestra, ¿no? De cómo va a ser el fin, ¿no? Entonces, Dios, por ejemplo, no tiene fin, ¿no? Él ha sido, es y será por siempre, por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Modelos descriptivos de cosmovisión, hay tres, ¿no? Tres aquí. El modelo etnográfico, por ejemplo, cosa observada, cielo azul, terremoto, infección de estómago, tratamiento de infección, extraño sonido en la selva. Entonces, cosa observada. ¿Qué vemos nosotros? Espacio, placas tectónicas moviéndose en lo que es el terremoto, en el cielo azul, el espacio, infección del estómago, causa natural, tratamiento, aplicamos antibióticos, extraño sonido de la selva, ruido de animal. ¿Qué ven, qué ven los demás o los que están ahí, ¿no? O qué ven los actas acá, ¿no? Cúpula, bóveda, viento que sopla bajo la tierra, causa sobrenatural, chamán, pollo muerto, gritar, o espíritu malo, tal vez el ruido de un animal o extraño sonido en la selva. Entonces, si ven acá en lo que es la cosmovisión, varía, ¿no? De las personas. Por eso hablamos bastante, ¿no? A ver con qué tipo de personas nos encontramos, quiénes son, etcétera. La base bíblica está lo que es el Antiguo Testamento, el Nuevo. En ambos está presente al menos dos contextos, ¿no? El que transmite el mensaje y el que recibe. Estos son términos muy importantes en literatura, ¿no? El emisor o el transmisor, el receptor y el mensaje, ¿no? Que se envía y que se recibe. En Génesis 12 está lo que menciona este aspecto, Mateo 28, Hechos 1, Hechos 2 y Apocalipsis 7. Entonces, estos son capítulos, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, si nos vamos a Hechos 1, el más famoso versículo conocido es Hechos 1:8, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí hay un mensaje, ¿no? De que debe salir las personas y avanzar, ¿no? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta último de la tierra, conociendo diferentes personas, ya sea de su propia cultura o no, o como Pablo lo hizo, llevando el mensaje a los gentiles, los que no eran conocidos como el pueblo de Dios, sino llegaron a ser parte del pueblo de Dios, pero a través de la fe. Y en Hechos capítulo 2 está el más famoso conocido, ¿no? Hechos 2:42, que dice, y tenían ellos todas las cosas en común, ¿no? No tenían nada de diferencia, sino por el amor al Señor tenían todas las cosas en común. Comían en las casas, alababan, ayudaban al necesitado, ¿no? Entonces trabajaban juntos, eran unánimes, y bajo esa unidad, dice el Señor, agregaba más personas, ¿no? Más personas para que la iglesia crezca, aquellas que Dios ya conocía que iban a llegar. Entonces, mire, ¿no? Si tenemos la base bíblica para hablar de evangelio y cultura, está básicamente todo en la palabra, ¿no? En Colosenses 1:27, si podemos leerlo, buscamos nuestras Biblias. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Entonces,
Como dije, el mensaje a través de Pablo y Bernabé llegó a los gentiles, ¿no? Tal vez para muchos un ministerio oculto, pero Dios quería que no sea secreto oculto, sino que se conozca a todas las personas hasta lo último de la tierra, ¿no? Revelado a todas las naciones, por supuesto, o etnias, perdón, sí, Pablo trató y llegó, ¿no? Aunque en ese tiempo lo último de la tierra era Roma, pero hasta hoy en día, si nosotros vemos lo que es los datos geográficos e históricos, hay más todavía. Y la pregunta es, ¿será que llegó hasta esas etnias la palabra del Señor? Entonces, hay todavía mucho trabajo que hacer. Cristo como centro tiene que ser, ¿no? Es el centro de todo lo que es la formación que estamos recibiendo nosotros en este momento y al momento después de aplicarlo en la parte práctica, ¿no? Tenemos que siempre llevar un mensaje cristocéntrico, ¿no? El mensaje de la revelación especial es Cristo, ¿no? La obra que Él hizo y los beneficios de la salvación que recibimos y el título mayor, dice, ¿no? De ser llamados hijos de Dios, ¿no? Entonces, al poder mencionar hijo, es pues hablar de la cobertura que recibimos de nuestro Dios, el cual en la palabra del Señor, que es nuestro papá, dice, ¿no? Papito, con cariño, ahí le dice, ¿no? La traducción Abba Padre. Revelado a una etnia, en principio los judíos a través de Abraham, el cual Dios le hizo la promesa, ¿no? De ti saldrá muchas naciones, ¿no? Al punto de no poder contar las arenas del mar o las estrellas del cielo. Y dentro de ellos están los gentiles, después de los judíos. Para todo el mundo, sí, esto es un mensaje universal, aunque algunos lo confunden, ¿no? Como que no quiere que sea mundial, ¿no? Cayendo en lo que es la globalización, una sola iglesia universal, pero en conocimiento de la palabra vamos a llegar a esto, ¿no? Ya después, si hablamos de costumbre y todo lo demás, de doctrina y todo lo demás, es un tema aparte. Por ejemplo, Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos, ¿no? ¿Quiénes son entonces los herederos principales? Los judíos. Y los gentiles coherederos, dice, ¿no? Juntamente con los judíos participan. Y miembros del mismo cuerpo, ahí está la aclaración. Y copartícipes, juntamente con los judíos, de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, para ellos también fue abierto el mensaje de salvación y se debe comunicar la palabra. Invitación para todo el mundo para participar de la misma herencia. Sí, no, Dios quiere que se predique a todas las naciones, a todas las personas, a diferentes edades. A veces nosotros decimos, ah, el niño no entiende, entiende, hermanos, ¿no? Si nosotros tenemos la formación de poder llegar a esas vidas a través de la palabra con diferentes actividades, pues lo van a llegar a conocer. Y la palabra dice, ¿no? Que mi palabra nunca vuelve vacía, que si cae en tierra buena, dará fruto al 100 por 1 y más, dice. Entonces, instruye al niño, incluso, mire, no me estoy acordando, y aun cuando fuese de viejo, dice, no se apartará de él, algo va a quedar, una semillita, ¿no? Y cuando llegue el tiempo del Señor, esa vida, ya sea joven o adulto, va a ser instrumento de Dios. Entonces, hermanos, en esta materia, vuelvo a decir, sí o sí es una introducción a lo que es misiones, ¿no? Que no, a veces yo decía, no, necesitamos un evangelista, pero un pastor me dijo, pero nosotros pues estamos llamados a ser también evangelistas, compartir el mensaje, y es la verdad, ¿no? Entonces, no esperemos hasta que llegue una persona especial, tenemos nuestra oportunidad de hablar. Bien, voy a bajar esta imagen. Ahora sí, la cosmovisión deísta, perdón, ¿no? Entonces, es una cosmovisión que nosotros tenemos y la sabemos, que habla de Dios, ¿no? El único Dios. Por ejemplo, aquí ya vamos a hablar mucho más profundo, ya estamos en técnico superior y creo que ya puedo decir que van a entender estos términos. Por ejemplo, la teología, filosofía, presenta a Dios como soberano de todo, un ser personal, ético en su santidad, un Dios de amor. Así lo define. En lo que es la antropología, sociología y psicología, vemos al hombre en lo que es la creación especial, la cereza en la torta o la frutilla en la torta, es a la imagen de Dios,
tiene un orden social, el cual se comunica con los demás, no basado en la naturaleza, sino, como dije, Dios ha creado aparte a la naturaleza, los seres, los animales, y al hombre muy diferente, ¿no? Y está alineado a Dios porque fue Dios, el hombre fue creado a imagen y semejanza, ¿no? Si hacemos un estudio de esas dos palabras importantes, imagen es aquella que se traduce que cuando nosotros nos vemos al espejo, nos vemos a nosotros, ¿no? Entonces nosotros somos imagen de Dios. Semejanza en el sentido de lo que es los atributos morales, en lo que es el experimentar amor, paz, paciencia, prácticamente los frutos del Espíritu Santo, y también algunas características importantes, ¿no? Por ejemplo, el de crear. Al hombre se le dio esa facultad, ¿no? De crear, pero al mismo tiempo también destruir, ¿no? Como lo que estamos viendo en los incendios, que tal vez pueda que sea casualidad que se quemó de repente por sí solo o haya intervención del hombre, ¿no? Acá, ciencias naturales, lo que es la ecología, vemos lo que es la naturaleza. Tenemos la definición en la cosmovisión deísta, lo que es la naturaleza, ¿no? Creada por Dios, no es eterna, eso tiene que saberlo, algún momento va a dejar de existir esta naturaleza, aunque Dios dice que renovará todo, ¿no? Todo lo hará Él de nuevo. Está sujeta a Dios y no es parte de Dios, ¿sí? Eso debemos aclararlo, no es parte de Dios, sino es su creación, ¿ya? La ciencia histórica está lo que es que Dios participó en los eventos importantes de la humanidad, el Señor de la historia, el hombre es un mayordomo que tiene la finalidad de cuidar todo lo creado. En la historia tiene una meta, un plan de Dios y todo ha sido escrito, ¿no? En su palabra y su voluntad. ¿Listo? Acá, proceso de llevar el evangelio a una cultura, ¿no? Etapa 1, ignorancia del evangelio, en la cual vamos a encontrar algunas personas que tal vez tengan un poco de conocimiento, que han oído algo, pero ignoran la verdad, ¿no? Profunda. Etapa 2, compromiso con Jesús. Después de que las personas ignoren el evangelio, o sea, no conocen, debemos presentarle. Y una vez ellos decidan, pues tendrán un compromiso con Jesús, ¿no? Y eso poco a poco vamos trabajando, ¿no? Las oraciones aquí son importantes, ¿no? Como experiencia que tenía en un trabajo muy aparte, teníamos un cuartito de oración e intercesión. Y mi jefe inmediato decía, no pongan ahí sus peticiones de oración y oren al Señor, pidan, ¿no? Y sabe que yo casi un poco, ¿no? Nuevo en la fe, decía, ¿será que esto funciona? Pero mi pedido fue cambiar de trabajo, ¿no? El Señor, que le dije, Señor, no quiero quedarme en ese trabajo, quisiera un poco más, ¿no? Un poco más mejor en lo que es ingresos económicos y posición. Y se dio, ¿no? Me quedé sorprendido ahí, ¿no? Se dio ese momento. Entonces, la oración, hermanos, en sí, tal vez como joven puedo decir que es aburrido y monótono, pero ya cuando experimentamos una etapa de edad o de crecimiento, tiene su efecto. Etapa 3, crecimiento en gracia. Aquí es donde nosotros como líderes y pastores debemos ir alimentando, ¿no? A los nacidos en la fe, los bebés espirituales, ¿no? Que quieren recibir alimento, ¿no? Buen alimento, bien nutrido, bien balanceado. Entonces, estas son las tres etapas, hermanos, para que llegue el Evangelio a la cultura, a una determinada cultura y personas. Ahí está, ¿no? Las tres etapas. Aquí está, ya lo he resumido, pero podemos ver en este cuadro. Aquí el inicio, debemos explicarles que estas personas están en pecado, que tal vez por su ignorancia no lo conocen y deben tener tal vez algún tipo de lealtad o compromiso, ¿no? Tal vez no lo tienen. La necesidad que tienen las personas es la libertad de entender, de poder comprender el estado en el cual se encuentran. Deben tener bastante conocimiento de todas las formas de explicarles y llegar a que las personas se comprometan, ¿no? Que puedan aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. El proceso, bastante oración, encuentro poderoso, dice, con el Señor,
un encuentro verdadero para que conozca al Dios personal, y debe haber una lealtad, un compromiso que nosotros debemos ir mostrándole ese ejemplo, ¿no? Pues las personas, como dije, primero que nada, antes de leer la Biblia, se van a fijar en nosotros. De ahí vamos a tener un resultado muy hermoso, el compromiso con Cristo. Etapa 2, después de que haya compromiso con Jesús, tiene que haber lo que es la protección, lo que es la enseñanza, y también ya explicarle, ¿no? Que todos nosotros debemos cumplir algún tipo de trabajo, ¿no? Para eso debe ir formándose. En cuanto al proceso, debe tener bastante conocimiento de Dios, sus encuentros personales, ¿no? De experimentar quién es Dios, cómo es Dios, encuentros verdaderos, si puedo decirlo, ¿no? Que vaya conociendo más al Señor, y para eso está en la iglesia, ¿no? Y las diferentes actividades que se hace. Por ejemplo, este fin de semana teníamos una junta distrital donde nos reunimos las iglesias y nos vamos animando, vamos conversando, ¿no? Y es una bendición. Entonces, dentro de los resultados en esta etapa 2, vamos a tener un crecimiento mayor y una relación con Dios y su pueblo. Etapa 3, tenemos el crecimiento y compromiso con Dios y su pueblo. Ya se involucra, ¿no? Ya se va involucrando con la iglesia. Pues aquí nuevamente tenemos que seguir orando, tenemos que seguir enseñando en un diferente nivel. También ya va a haber ciertos desafíos y compromisos a trabajar en la iglesia. Nuevamente hablamos de seguir involucrándolo en lo que es estudios, mensajes, de que haya un encuentro con Dios, ¿no? Que lo conozca realmente a través de la Biblia y en su vida personal. Y en esta etapa vamos a verlo, ¿no? Listo. Casi digo, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, me encuentro solo, ¿no? Ustedes van a ver este video. Ya, bien, la tarea. ¿Cuál es la tarea? Una vez de que haya terminado esas 3 etapas. Segunda de Corintios 5:18. ¿Qué dice al respecto la Biblia? Vamos a nuestra Biblia. Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos dio el Señor, hermanos? El ministerio de la reconciliación, donde nosotros tenemos la misión, aquí está con palabras mayúsculas, de que todas las personas que no conocen a Dios se reconcilien con Él. ¿Y por qué? Alguien dirá, ¿por qué yo debo reconciliarme? Romanos 3:23 dice, porque todos, por cuanto todos pecaron y están separados, molestos, enojados Dios con nosotros por causa del pecado, ¿no? Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado a los que no quieren conocer al Señor es muerte, dice, más la dádiva o la oportunidad que Dios nos da es vida eterna. Entonces, esos son los términos que debemos explicarles, ¿no? A las personas. Esa es la misión que tenemos, el ministerio de la reconciliación. Hace rato decía, no siempre debemos esperar un gran evangelista, ¿no? Como Billy Graham u otros evangelistas, sino nosotros tenemos la misión. Seguimos. El enfoque, ¿cuál es nuestro enfoque? Y de las personas que ya se han comprometido. Misión no tiene como enfoque la cultura, ya vuelvo a decir, eso va a ser un diagnóstico, no vamos a ir viendo poco a poco, conociendo, sino prácticamente la gente, las personas, los grupos, los etnias, eso es nuestro enfoque. Las personas son nuestra prioridad. Hay una frase que dice, no ataques a las personas, ataca el problema, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, no nos metamos en la cultura, sino prioricemos que el mensaje lleguen, a las personas. El enfoque son grupos humanos que no han escuchado a Cristo. Estas personas debemos priorizar, ¿no? Mensaje no cambia, ¿no? Buenas nuevas, pero sí la forma, ¿ya? Las buenas nuevas no se va a cambiar.
Pero la forma como la presentamos, eso sí, vamos a ir viendo diferentes estrategias, las diferentes formas, ¿no? Puede ser a través de un juego, puede ser a través de una conversación, etcétera, ¿no? Hay varias formas. Incluso con esta era tecnológica podemos llegar a través de los grupos, ¿no? Las redes sociales con un mensaje de la palabra, una oportunidad, ¿no? Seguimos. Ahora aquí, bueno, son términos tal vez de educación: saber decir, saber hacer, saber escuchar. Son tres áreas muy importantes: decir, hacer, escuchar. O sea, aquí en el centro va a haber lo que es las relaciones, ¿no? Como nosotros vayamos relacionándonos con estas personas. Y aquí hay un poco de matemáticas, ¿no? Entonces, podemos ir buscando ciertas conexiones, ¿no? En cuanto a la forma de conocer las culturas, a través de lo que es la comunicación, a través de diferentes áreas de trabajo, tal vez no solamente en educación, podemos llegar con salud. La experiencia en la anterior iglesia que tuve, sé que se bendijo a varias personas, ¿no? Y tal vez muchos reacios, ¿no? Como que no querían estar en la iglesia, pero algo yo creo que sí se les ha quedado, ¿no? Ha llegado la palabra a algún corazón. ¿Cómo se afecta la cosmovisión? Ahí está el tiempo y el esfuerzo, ¿no? Aspectos muy importantes. Entonces, dentro del esfuerzo, hagamos lo posible de que las personas conozcan el mensaje de salvación en el tiempo determinado, que haya entendimiento, que pueda creer, ¿sí?, en el Dios verdadero, y que haya un cambio de conducta. Entonces cuesta, hermano, ¿no? Cuesta. A veces algunos se cierran, algunos se abren en el corazón, ¿no? Por algunos eventos, por ejemplo, de enfermedad, de deudas y cómo el Señor hace la obra, ¿no? En estas personas o familias. Entonces, no nos cansemos en cuanto al esfuerzo, que está aquí abajo, y el tiempo, ¿no? El tiempo el Señor lo decide. No nos desanimemos o desalentemos, decir, no, y seguimos la misma cantidad de miembros, no crecemos. Alguna vez yo también dije esto: no seguimos, parece que nos vaciamos, pero el Señor es fiel, ¿no? Y debemos siempre creer en Él, de que es su iglesia. Y con esto no digo que van a caer miembros del cielo, ¿no? En paracaídas, sino tenemos que salir a buscar. Aquí lo que menciono es la oralidad, perdón, lo que es la oratoria y la evangelización. Muy importante, hermanos, para nosotros el cómo poder iniciar una conversación, hablar, conversar, ¿no? Vamos a tener diferentes personas en cuanto incluso su formación, ¿no? Puede haber personas profesionales muy conocidas, que ya con ellos tenemos que hablar de temas tal vez de realidad nacional, de su área, etcétera, ¿no? O podemos encontrar también personas de clase media o baja, donde tiene que ser un lenguaje más sencillo, ¿no? Más práctico como para ellos. Entonces, es importante la oratoria. Mire, algunos no querían seguramente pasar esta materia, pero es importante. En la junta digital que participé, igual, ¿no? Al momento de explicar la palabra, muy bonito la presentación. Entonces, es importante, hermanos. Existe, por ejemplo, dice acá datos importantes, una gran necesidad mundial. ¿En qué? En poder incluso, ¿no? Ayudar a que las personas puedan saber leer y escribir, porque mire, hay un 50% del mundo que es analfabeta. Sí, hay, ¿verdad que hay? Y los que son alfabetos son pocos, y los que saben leer, leen poco. La tecnología, alguna vez escuché algún reclamo de una persona, decía: el celular o la tecnología nos está haciendo más flojos, si vale el término, ¿no? No leemos, ya no leemos libros, ya no nos interesa, queremos información rápida y precisa, leemos un poco o escribimos mal, en último caso, cuando mandamos mensajes de WhatsApp, queremos tratar de resumir o sintetizar y cometemos errores. Solo el 15%, por ejemplo, dice, de cristianos han leído el Nuevo Testamento. La pregunta: ¿leemos nuestra Biblia? Y eso va para mí también, ¿no?
Entonces necesitamos volverlo a leer si lo hemos leído una o dos veces, volverlo a leer. Porque la palabra nunca dejará de ser, dice la palabra, ¿no? Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra nunca, ¿no? Y la Biblia tiene varios años, siglos, ¿no? Que hasta el final va a seguir. El 70% necesita un mensaje oral para entenderlo. Si vamos a lo que es el ministerio de Jesús, Jesús no dijo, no saquen su Biblia, busquen en Efesios capítulo 4 verso 1, sino él lo daba el mensaje oral, ¿no? Sentado en una barca a las orillas del mar, cuando compartía la alimentación de las varias personas que lo seguían, igual, ¿no? Se paraba en lo alto y empezaba a dar el mensaje oral. Entonces, esto, hermano, a veces nosotros no lo estamos haciendo. Queremos diapositivas, cartulinas, cuadros, folletos, pero ¿qué hay del mensaje oral? Eso es lo que impacta a las personas. Entonces, he aquí por eso la importancia de estudiar la oratoria. Un dato importante, 2.252 grupos sin un solo versículo. ¿Será tanto así? Sí, es un dato importante, ¿no? Tal vez estas personas ni siquiera saben del mensaje importante y trascendental, ¿no? San Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿no? Que dio a su Hijo unigénito, único, para que aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este es el mensaje que debe llegar a esas personas. Y también debe llegar el conocimiento de que hay dos caminos importantes, uno que te lleva a la vida eterna y el otro a la muerte eterna. Eso ha habido unos folletos o cuadros grandes, ¿no? Donde se, se plasma, ¿no? Lo que es los caminos, cómo es el proceder y el final, ¿no? Entonces, muy importante ese material. Originalmente la Biblia fue oral, como lo vuelvo a decir. Los cuatro evangelios que lo escribieron estos personajes, escribieron lo que Jesús hablaba, ¿no? Entonces, así él lo presentó. Y Pablo, ¿no? Si vemos también, o Pedro, vamos con Pedro primero, ¿no? Cuando en el día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo, él dio su primer discurso oral, ¿no? No dijo, hermanos, saquen su Biblia, por favor, todos, ¿no? Sino él expresó de forma oral y de memoria el mensaje, ¿no? Defendiendo lo que sucedía, porque muchos decían que estos están borrachos, ¿no? Mostos, ebrios, ¿no? Pero yo digo, no, esto es profecía cumplida, según lo que decía en lo que es la palabra del Señor. Entonces, eso es importante entender. La época de Jesús, solo el 5% eran alfabetos, ¿no? Entonces, Jesús no tenía tiempo que perder. No, él no quería tal vez perder el tiempo en que enseñarles a leer y escribir, ¿no? Sino él avanzó dando el mensaje oral y el impacto fue grande, ¿no? Cosa de que los fariseos y saduceos sentían celo, ¿no? Envidia de que cómo esta persona tiene tantos seguidores, ¿no? Y incluso cuando Jesús entra a Jerusalén dice, a ver, haz callar a esta gente que tanto hacen alboroto y bulla. Si digo que ellos callen, decía, no, las piedras me darán alabanza. Dice, entonces era imposible, ¿no? Porque la gente entendió el mensaje. Como la gente no podía leer arquitectura, pero sí recordaba la fe. Eso es lo más importante, ¿no? De todo lo que tal vez se habla a las personas, la palabra que se le exponga o se le predique o se le hable, esa se le va a quedar. Decisión de fe era por comprensión auditiva y visual. Entonces, hermanos, últimamente a veces queremos buscar nuestra comodidad, pero la forma como nosotros presentamos el mensaje de forma verbal o visual, eso va a quedar, ¿no? Hay una regla en lo que es las 7 leyes de la educación. Como veo, entiendo. Como escucho también, pero cuando hago, pues retengo más. Entonces, seamos estratégicos, démosle alguna actividad para que haga. Ahí es donde van a aprender más. Listo, ya voy terminando. Principios de la comunicación oral. A ver, vamos a seguir viendo esto. Saber hablar, oír y saber hacer son las bases de las relaciones entre las personas de la comunidad con su medio ambiente. ¿Sí?
Esto, por favor, si puede sacarle una captura, es muy importante. Saber hablar, y esto es pues una materia importante, ¿no? Oratoria, saber hablar, buscar conexiones, énfasis al momento de presentar la palabra, tonos de voz, ¿no? Subir el tono, bajar, tal vez un tiempo de suspenso. Oír y saber hacer también, dice, ¿no? Escuchar a las personas y saber hacer. ¿Cómo podemos presentarle a las personas? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Entonces son estas palabras importantes, ¿no? En la cual vamos a tener un impacto en lo que es las personas, la cultura, incluso, ¿no? El medio ambiente donde se encuentran. 90% pastores y misioneros usan formatos expositivos, mayoría de culturas alfabetas, ¿sí? ¿No? En Latinoamérica, 31% de personas no entienden lo que leen. Eso es verdad, hermanos, ¿no? En los mismos colegios sucede y vamos concientizando de la importancia de la lectura, pero a veces en las iglesias igual, ¿no? Pocas veces leemos la Biblia, a veces entre semana está ahí guardada, archivada, empolvada, ¿no? Y lo que está sucediendo en la iglesia es que a veces olvidamos la Biblia, pero el celular, no, imposible, tenemos que volver, aunque sea estemos de lejos, ¿no? Entonces, algo triste, ¿no? No se considera oralidad de pueblos, entonces hablamos de la cultura, tal vez tiene una forma distinta de comunicarse. Por ejemplo, algo que me sucedió, tenía en la otra iglesia muchas personas de Potosí, y yo no podía llegar en el español hablado que tengo, porque estas personas, ellas querían escuchar el mensaje en quechua, su idioma nativo, original, en la cual ellos habían nacido y hablado. Entonces, una barrera para mí, ¿no? Que no era difícil llegar. ¿Qué podía hacer? Buscar traductores, ¿no? Es importante también observar. Oralidad anima la alfabetización, sí, ¿no? Al momento de exponer la palabra, tenía una persona, a ver, sí, era una de mis primas, chiquitinga, ¿no? Me pareciera que ella sabía leer, se hacía que leer, pero no leía, ¿no? Pero la intención valía, ¿no? Como que buscaba la Biblia y ya de lo que escuchaba iba comparando, ¿no? Algunas letras del alfabeto, vocales, y poco a poco se fue animando a dar lectura, ¿no? A la palabra. Entonces, esto va a animar a la lectura. ¿Es escritura puesta en uso? Sí, debemos también ayudarle a que las personas lean, ¿no? Y la oralidad va a proveer este conocimiento. Estadísticas. 3.5 billones de gente de culturas orales, va a entender mayormente el mensaje de forma oral. 1.5 billones gente de culturas orales analfabetas, sí la existe. 60% mujeres islámicas, si vamos al Islam, son analfabetas o analfabetas funcionales. ¿Sabía usted que allá la mujer no tiene tanta participación como en esta sociedad? Allá sí o sí prevalece, ¿no? Lo que es la cultura, si valga el término machista, ¿no? 70-80% pueblos menos alcanzados son analfabetos, ¿no? No hay tanto conocimiento en cuanto a la lectura, la escritura. Y este cuadro de información le va a ayudar bastante. Mire la preocupación que tenemos, que hay bastante población que no saben leer hasta el día de hoy, ¿no? Seguimos. Culturas orales, 2/3 del mundo son aprendices orales, quieren comunicar, pero falta. Hay oralidad secundaria, no muy profundo, tiempo dedicado a comunicación, tal vez en su entorno. Somos culturas orales, sí, se requiere el mensaje presentar de forma oral. Mayor parte de nuestra comunicación es oral y debe ser oral. Tipos de alfabetismo, alfabetización funcional con ciertas estrategias, y aquí hay diferentes formas también, ¿no? De que se pueda buscar primero, de que las personas lean. Y con esto terminamos. Hay bastantes formas de poder ayudar a que las personas
puedan leer la palabra, ¿no? Está la tecnología, está las formas, los materiales de cómo poder eh, ayudar a estas personas que lean la Biblia. Listo, hermanos, con esto hemos finalizado. Espero haya sido de bendición para ustedes. Vamos a agradecer a Dios y vamos a orar. La próxima clase voy a enviar igual de forma grabada en video para que usted pueda ver en su tiempo libre, ¿sí? Te damos gracias, Señor, Padre amado, por este tiempo. Gracias, Señor, por ayudarnos a conocer lo que es esta materia y la importancia que tiene de poder, Señor, presentar el mensaje de forma oral. Gracias, Señor Jesús, por darnos este mensaje, este tiempo importante de recordar los rudimentos principales de comunicación. Señor, ayúdanos siempre a ser sabios, prudentes y mantener un buen testimonio para que las personas que no te conocen vean en nosotros, Señor, que hay un Dios que existe y que nos ama. Gracias, Señor, y tú bendigas a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones.